Bienvenidos a este encuentro con la verdad. Para mí, como siempre, es un especial privilegio contar con una persona que por años ha estado, tiene un break por delante, dirigiendo, manejando, timoneando lo que son las finanzas y la economía del país. Vamos a conocerlo una vez más. Luis Alberto Arce Catacora nació en La Paz, Bolivia, un 28 de septiembre. Es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés y máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Desde 1987, trabajó en el Banco Central de Bolivia. De 2006 a 2009, estuvo al frente del Ministerio de Hacienda y desde 2009 fue ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos medios de comunicación internacionales le consideran el artífice del resurgimiento económico de Bolivia con el modelo económico-social comunitario productivo. Y además, la revista América Economía lo catalogó en 2015 como uno de los 5 mejores ministros de América Latina. En junio de 2017, solicitó una licencia por razones de salud. Bienvenido al programa, qué bueno y gracias por la disponibilidad de compartir unos minutos. No, muchas gracias, Toto, por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes. Bueno, estábamos hablando que en este tiempo de licencia, entre comillas, para un hombre que es estudioso y está explorando siempre lo que es la economía mundial y todo, hace un tiempo también, aparte de batallar con la salud y saliendo adelante, de capacitarse más, de estudiar más, ¿qué nos puedes contar como un análisis de lo que está pasando a nivel mundial y América Latina? Bueno, es muy interesante lo que está pasando en el mundo y en América Latina. Primero que ya parece que lo peor de la crisis va pasando a nivel mundial. Hay indicios de algunas recuperaciones de algunos precios internacionales y de algunas economías. Ajá. Aquí en América Latina todavía Brasil está con problemas serios, pero el resto de las economías parece que poco a poco empiezan a mejorar y eso por supuesto va a ayudar a que Bolivia también aún mejore más porque tenemos una concentración del comercio y de la economía con varios países de la región. Por lo tanto, parece ser ya que lo peorcito del problema ha pasado. China empieza a mostrar también sus dientes otra vez. Inclusive Europa ha mostrado, pese a todos los indicadores que son aún negativos, muestra mejoras con respecto a años anteriores. Así que poco a poco ya el panorama mundial empieza a esclarecerse mejor. Hay desafíos, por supuesto, para las economías latinoamericanas. Brasil es la economía que nos preocupa, no solamente porque es un vecino enorme que tenemos al lado, sino por la relación económica que tenemos. Yo, antes de salir de ministro, criticaba a algunos medios de comunicación que hacían escándalo, por ejemplo, del tema de Venezuela, que le han dado una cobertura, pero total, ¿no? Obsesiva, diría yo. Cuando en realidad los ojos de Bolivia deberían estar aquí al lado en Brasil, porque tenemos mucha concentración de comercio exterior y de mucha relación económica entre ese país y el nuestro. Y el caso brasilero es pues todo lo opuesto a lo que pasa en Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos y todavía contamos felizmente con una estabilidad económica, política y social, aspecto que no ocurre en el Brasil. Claro. Hay un sinfín de problemas, no solamente económicos, que nos están parando todavía ya los indicadores económicos, sino políticos sobre todo, enjuiciamiento al señor Temer, los escándalos de corrupción, que son mega corrupciones ahí, y por supuesto problemas sociales, porque la pobreza se evidencia a simple vista, ¿no? Uno cuando camina en las calles de Sao Paulo, a las 6, 7 de la noche ya ve gente durmiendo en las calles, en las puertas de las iglesias, de las principales negocios y principales avenidas de Sao Paulo, lo que demuestra, claro, ellos tienen más o menos alrededor de 13 millones de pobres, ¿no? Wow. 13 millones de pobres que están ahí y se los ve en la calle, lo que no ocurre en nuestro país. Nosotros tenemos 1.700.000 personas todavía bajo la línea de la pobreza extrema,
pero no se ve eso, felizmente, ¿no? De alguna manera, con la implantación del nuevo modelo económico hemos ido mejorando esto y se ha ido abriendo espacios y oportunidades para la gente, lo que no ocurre en el Brasil. Por lo tanto, Brasil es un tema que debería preocuparnos no solamente como Bolivia, sino como región. Las noticias que salen en los medios de comunicación allá empiezan a dar algunas señales muy negativas, como por ejemplo que ellos tenían una regla de oro de endeudamiento, que se van a endeudar solamente para temas, para gastos de inversión y no para gasto corriente, pero eso no les va a alcanzar el próximo año. Quizás este año Brasil pueda salir bien en sus cuentas fiscales, pero el próximo año es muy difícil si es que no se toman decisiones muy drásticas de incrementar los ingresos fiscales o reducir los gastos, que ambas cosas son nefastas desde el punto de vista económico, van a generar, por supuesto, malestar y van a recrudecer los problemas sociales y quizás los problemas políticos allá en el vecino país. Consecuentemente, la economía brasilera tampoco va a poder salir de lo profundo en que está y, por tanto, la demanda de gas para Bolivia, ¿no? Ahí viene una mala noticia, pero también la región tiene que preocuparse porque el comercio que tienen los demás países con Brasil también va a verse afectado. O sea que es un país que hay que mirarlo con mucha calma. No se le ha dado la cobertura ni la información que debería serlo. Y uno estando allá se da cuenta del monstruo que es Brasil y de la repercusión que está teniendo, no solamente en Bolivia, sino en los países de la región, el que no esté marchando todavía este país. Entonces, ese es un tema que yo lo subrayo, es un tema muy complicado, Brasil. No está fácil, han cometido errores de política económica, dejando al tipo de cambio. Tanto nos han reclamado aquí de liberar el tipo de cambio, de que se devalúe. Allá devaloran muy fuertemente. Hoy el mercado está retrocediendo, está apreciando su moneda más bien. No, pero ya el daño está hecho porque generó inflación, generó fuga de capitales, disminuyeron las reservas internacionales, la economía se paró, se estancó y no hay visos de que esto pueda salir fácilmente, al menos en los próximos 3-5 años. Y eso, por supuesto, hay que tomarlo en cuenta porque para las proyecciones de la economía boliviana hay que empezar a buscar nuevas fuentes de comercio y de ingresos para el país. Hace días atrás ya se está hablando, ya las calles están llenas de reclamo de que Temer renuncie y eso, inestabilidad política está ocasionando esto, ¿verdad? Porque no hay un timón, no hay una línea maestra que dirija por los años y Brasil afecta. ¿Habrá esperanza? ¿Tú cómo ves que has podido palpitar más de cerca? El tema político es muy fuerte, eso muy está afectando, ¿no? Mucha corrupción, profunda corrupción en todas las esferas, ¿no? Y de grandes sumas, estamos hablando de miles de millones de dólares ahí, una danza muy grande de corrupción y bueno, eso complica el panorama político, complica el panorama social y consecuentemente el panorama económico. Yo no veo mucha claridad en lo que pueda pasar en los siguientes años en Brasil, a no ser que haya un cambio radical en la política económica, porque lo que están haciendo hasta este momento de prácticamente regresar a una política neoliberal de mercado, donde nuevamente la empresa privada retoma la iniciativa para la economía, donde el mercado determina el precio del dólar, el precio de muchos factores, y se han ido eliminando políticas sociales que en su momento, tanto el gobierno de la señora Rousseff como del Lula, habían implementado en Brasil. Se ha retrocedido en eso, se han despedido mucha gente, muchos empleados públicos, a la calle más de 2.000 funcionarios públicos por el achicamiento del Estado, y aún así con eso todavía falta si quieren ajustar sus cuentas fiscales, como lo vienen anticipando el ministro de Economía de Brasil y sus viceministros. Entonces, esto está bastante complicado, no veo una solución inmediata, práctica, a no ser que haya realmente una modificación total de la política económica, que por el momento, como están las cosas, el panorama político allá no se avisó de eso. Exactamente, importante, y tienes toda la razón. No se habla de ese tema, se habla de ese tema, se habla obviamente, es Venezuela y Trump la obsesión de este tiempo.
Una pregunta, decías hace tiempo de que iban a empezar a producirse ya no solo la exportación de gas y todo, sino estamos hablando de la urea, estamos hablando de amoníaco y todo lo que está viniendo y se puso ya en marcha, que era una expectativa, se cumplió, hablabas de que era a finales del 17 y esta crisis que le has hablado, que está pasando, la hemos pasado encabezando los índices en el área, o sea, creo que es la mejor manera de pasar algo, aunque muchos dicen que no. No, por supuesto, Bolivia es una isla en medio de la tormenta de la crisis internacional. Hemos seguido creciendo y a tasas realmente envidiables. Teníamos economías que crecían al 1%, al 0,1%, mientras Bolivia estaba por encima del 4% y este año se va a repetir también que Bolivia crece por encima del 4%, superando al promedio del 3% que fue el crecimiento en la economía en el periodo neoliberal. Bolivia ya tiene una mayor espalda para producir y para crecer, y eso lo estamos demostrando. La política, el modelo económico que se ha implementado desde el 2006 es lo que estamos gozando ahora. Muchos países han empezado a copiar políticas, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo en Brasil, pero más que todo en la Argentina, el señor Macri anunció créditos a los jóvenes, créditos a las microempresas, créditos de vivienda para los jóvenes. Y eso te traerá a la memoria nuestra ley de servicios financieros, que ha hecho énfasis en el crédito para la vivienda, especialmente la vivienda de interés social y el crédito productivo. Entonces, muchas de las cosas que hemos hecho para empujar la economía boliviana ya desde muchos años atrás, han estado replicándose silenciosamente en la región. Colombia, por ejemplo. Colombia ha emprendido un muy agresivo plan de inversión pública, que es para la economía boliviana una de las principales herramientas que hemos aplicado desde el año 2006, impulsar la inversión pública para que jale la economía. Colombia es un país que básicamente está en un periodo neoliberal de política económica, pero tras la crisis, cuando empiezan a sentir ellos el 2014, la crisis económica, el ministro de Economía de Colombia lanzó un plan agresivo de inversión pública. Entonces, nuevamente, el sector, todos advertían ya lo que nosotros lo habíamos dicho, de que el sector privado es el que más rápidamente se sale de cuando escucha que va a haber problemas, deja de invertir, el famoso stop and see, ¿no? Pararemos y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Para ver si seguimos invirtiendo o no invertimos o nos salimos, qué hacemos. Pero el único factor que puede impulsar, por lo tanto, una economía cuando hay esa incertidumbre que genera una crisis internacional como la hemos vivido en los últimos años, es pues la inversión pública. Entonces, y eso vieron del ejemplo boliviano. Bolivia es el país con el mayor coeficiente de inversión pública con respecto al producto de toda la región. Entonces, eso demuestra que la política que Bolivia estaba haciendo para impulsar la economía en base a la inversión pública, a la iniciativa del Estado, era la correcta, y no solamente cuando no hay crisis, sino también cuando hay crisis da resultado, hasta el punto que hay países que han adoptado similares estrategias para combatir la crisis internacional. Por lo tanto, hay muchas cosas interesantes que uno va observando en los países vecinos que están mirando. Yo creo que los más cuidadosos en analizar lo que hacemos en Bolivia para explicarse por qué estamos creciendo más y permanentemente, persistentemente, y por qué estamos liderizando. Este va a ser todo el cuarto año consecutivo de mayor crecimiento en la región y quinto en el gobierno del presidente Evo, si tomamos en cuenta el año 2009, que fue la primera vez que tuvimos el mayor crecimiento en la región. Entonces vamos a tener 17, 16, 15, 14, son 4 años consecutivos que Bolivia lidera el crecimiento económico en crisis, lo que refuta totalmente esa vieja consigna neoliberal de algunos economistas y opinadores que decían, no, se ha caído el precio del petróleo, la economía boliviana también está aquí, estamos en crisis, claro. Bolivia no sirve ya para nada. Falso. Habíamos puesto en funcionamiento los motores necesarios para continuar creciendo y el resultado es este. Somos de lejos la economía con crecimiento más dinámico en la región. Somos, además de eso, porque algo que nos diferencia,
Porque uno puede decir, miren cómo está Paraguay, miren cómo el Perú está creciendo también. Sí, pero en estos países no tenemos lo que tenemos aquí en Bolivia, Toto, que es algo fundamental y estratégico en el crecimiento de la economía de un país. Paraguay está creciendo, sí, y bajo una lógica neoliberal, sí, pero como también la lógica neoliberal lo establece, hay una elevada concentración del ingreso en pocas manos en Paraguay. Es decir, el modelo lo que nosotros habíamos vivido, Claro. ¿no? El año 2005, Toto, junto con Brasil, Bolivia era uno de los países con mayor concentración del ingreso en pocas manos, con un coeficiente Gini, que así es un coeficiente de cálculo internacional para medir cuán cerca de 1 está. Si está más cerca de 1, hay mucha concentración del ingreso en pocas manos, y si está más cerca de 0, este indicador nos dice que está más bien mejor distribuido el ingreso. Cuando entramos el año 2006 al gobierno, ese coeficiente estaba en 0,60. Brasil nos ganaba por un puntito, 0,61. Éramos de lejos los países con más alta concentración del ingreso en pocas manos, de toda la región. Ahora, eso hemos bajado nosotros al 0,47 y nos estamos situando ya como el quinto mejor país distribuido en su ingreso en la región. ¿Qué quiere decir eso? Que de ser los últimos ahora estamos pechando en los 5 primeros lugares para mostrar que este crecimiento con redistribución más igualitaria del ingreso es la fórmula boliviana para continuar creciendo consecutivamente y para liderizar el crecimiento en la región. Es decir, no se descuida el tema social. Hay que agrandar la torta, Toto, para que todos los bolivianos tengamos un pedazo más grande de la torta, pero de una manera cada vez más igual. Ahí radica nuestra principal diferencia con Paraguay, con Uruguay, con Costa Rica, por ejemplo, que son países que en realidad en el coeficiente Gini, en todo este tiempo que Bolivia ha ido mejorando, disminuyendo el índice, esos países han ido acrecentando el índice de Gini que tenían antes. Es decir, están concentrando más el ingreso en pocas manos. Y entonces, esa es la fórmula que Bolivia puede mostrar al mundo, de que se puede crecer con redistribución del ingreso, con mejoras en la parte social, en ese nuevo casamiento, en ese reencuentro entre lo económico y lo social, que por supuesto para la lógica neoliberal están divorciados. La economía va por ahí más con las finanzas que con otra cosa, y la parte social, bueno, ¿no?, va por el otro lado, donde se agudizan los problemas sociales, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, de Argentina, donde se han agudizado los problemas sociales por mantener las políticas económicas neoliberales. Yo creo que ahí entonces radica una gran diferencia que Bolivia muestra al mundo y que está siendo investigada. En estos últimos meses, Toto, yo he estado leyendo bastante sobre un tema que me apasiona, que es justamente el tema de la desigualdad. Ajá. Hay muchísimos, hasta la CEPAL ha entrado a discutir el tema de la desigualdad en función de las experiencias de Bolivia, en función de la gran queja del señor Piketty cuando escribe un libro famosísimo, El capital en el siglo XXI, que es un poco explicar por qué el mundo capitalista no puede desarrollarse ya, y él ubica, identifica al problema de la concentración del ingreso en esos países ricos, ¿no? Una de las causas fundamentales de ese tema. Y Bolivia, ¿no?, ese libro lo han escrito hace 3, 4 años atrás, Toto, y nosotros estamos aplicando hace 12 años atrás nuestro modelo. Eso quiere decir que ya habíamos detectado con mucha más anticipación que ese es un problema para nuestra sociedad y había que hacer políticas de redistribución del ingreso como lo hemos hecho. Y esto ratifica, pues, por qué el interés de investigadores en universidades como en Francia, el señor Piketty, en Estados Unidos, aquí la CEPAL en América Latina, están investigando el tema de la desigualdad, que se ha vuelto pues un tema apasionante, un tema que preocupa y que por supuesto está siendo investigado en diferentes niveles y sectores de la sociedad para poder determinar cómo se puede resolver este tema. Y Bolivia se constituye en el mejor laboratorio porque nosotros hemos hecho una disminución de la desigualdad con crecimiento y bueno, creo que por eso es que todo el mundo pone los ojos en Bolivia.
Y se las han jugado el 2009 o el 2006, desde ahí, bueno, toda la política, porque en ese entonces era una aberración lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Desde el Fondo Monetario Internacional, el BID y todos los que lideran, entre comillas, la economía mundial y que marcan el paso, se hacían la pregunta y obviamente acá un pesimismo para descalificar todo lo que estaba pasando. Lo que me pregunto ya, para luego entrar a la segunda parte del programa, es ¿cómo es que estos índices, que no son provocados por el gobierno, son provocados por el oficialismo, como llaman, no, entre la gente entendida de la economía, no pueden reconocer que estos índices son reales, que son permanentes, que son consecutivos y que está pasando? Porque es cada vez, como bien lo decías a principio de año siempre, van a profetizar, van a los agoreros, que vamos a estar mal, que la crisis viene, que prepárense, que va a bajar todo. Y uno mirando, evidentemente debe haber algunos golpes estacionales, no sé, eso tú lo puedes explicar. ¿Cómo fue que eso que me contaste antes de subir de ministro, que lo tenías ya pensado, que lo habían charlado los famosos duendes, si no me equivoco, cómo es que hoy en el tiempo todavía la gente no puede entender? Sé que es difícil contestar, pero la gente que conoce, porque el boliviano de a pie conoce porque va a comprar, sube un poco, pero es impresionante. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿La gente reniega de lo que es la ciencia o qué? No, yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Una, ellos han profesado el neoliberalismo a ultranza, y era un caso pues patético, Bolivia, ¿no? Cuando se lanza el famoso 21-060 y todas las políticas neoliberales, hemos sido pues más papistas que el Papa, hemos ido al extremo del neoliberalismo en Bolivia, pensando que con ser el mejor alumno del Fondo Monetario, del Consenso de Washington, nos iba a ir mejor. Y esa lógica, muchos de estos economistas neoliberales, opinadores, enseñan todavía hoy en la universidad. Sus alumnos están aprendiendo a manejar la economía, a analizar bajo el enfoque de economía de mercado, bajo el enfoque del neoliberalismo, todavía. Entonces, para ellos, por supuesto que se les haya caído el techo a la cabeza, ¿no? Seguramente has removido estructuras porque ahí se dieron cuenta, yo estoy seguro, de que todo lo que habían profesado, todo lo que venían como grandes gurús del pensamiento neoliberal, no dio el resultado que se había esperado en nuestro país. Y además tienen muchos alumnos a quienes se deben, porque siguen enseñando eso. Seguramente ha debido de ser un trauma intelectual enorme para esta gente lo que ha pasado con la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, que se ha hecho humildemente en Bolivia, sin copiar a nadie, diseñando en base a la realidad boliviana y sobre todo con los resultados de muy corto plazo que hemos tenido positivos para el país, para la gente. Ese es un primer elemento. El otro elemento consecuente de esto, desde mi punto de vista, es que siempre estos opinadores son más hígado que cerebro, ¿no? Tienen mucha bronca de lo que ha pasado, porque también se han equivocado durante 11 años y medio consecutivamente, Toto. O sea, yo puedo entender que un economista se equivoque una vez, supongamos 2 veces ya, pero que te equivoques 3, 4, 5, 6 veces y que esas equivocaciones estén durante 11 años y medio de equivocación, ¿no? Yendo prácticamente al 12º año de equivocación, yo creo que ya sencillamente está yendo contra la propia ética profesional y contra la ciencia, ¿no? La humildad científica que debería caracterizar a quienes damos clases en la universidad. Todos esos hallazgos hay que saberlos asimilar humildemente a la luz de la ciencia y a la luz de las investigaciones que uno hace. Lamentablemente creo que ahí no ha habido la suficiente madurez científica como para poder aterrizar. Fíjate que el Fondo Monetario lanza elogios a la economía boliviana. Inclusive el otro día veía en la BBC un artículo que elogiaba lo que se estaba haciendo en Bolivia. Es más, se lanzaba a plantear 5 cosas que habíamos hecho bien en Bolivia por lo que nos estaba yendo bien. En fin, se ha despertado una curiosidad en el mundo y todo el mundo apunta a que la economía boliviana está bien, que ya no somos la economía que hemos abandonado en el 2005 y que por lo tanto no hay por dónde perderse. Los indicadores son muy claros, o sea, los números son muy claros. Y aquel que no quiera ver simplemente es porque no quiere verlo, porque todavía tiene un cristal neoliberal
que no le permite, ¿verdad?, observar que las cosas han cambiado y felizmente han cambiado para bien. Exactamente, que bueno, vale la pena recordar eso porque finalmente la gente que conoce en realidad debía explicarlo de manera científica, metodológica lo que está pasando, pero en realidad más expresan deseos que una opinión respaldada por los hechos. Deseo que vaya mal para que yo tenga la razón. Para que se cumpla su profecía. Exactamente, que no va a pasar. Una pausa porque, como saben, tenemos mucho aprovechando los momentos que en medio de esa batalla que siempre es la salud, ha podido Luis Arce analizar y estamos conociendo que nos va a servir mucho para ver la perspectiva más allá. Hablaremos del 2018, por supuesto, enseguida. Estamos ya caminando la segunda parte y la pregunta es, ¿cuántos meses ya estás fuera? Desde el mes de junio. Junio. Sí. Julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses más o menos. Y la mirada al Ministerio de Economía es que sigue yendo con un curso que no había sido que se cae. Y te comentaba extra cámara de que tuve la oportunidad de entrevistar a Marcelo y Mario Guillén. Y me habla del equipo que tú habías formado, que los hacías participar en las reuniones más terribles que duraban horas de horas con la COB, con la Central, etcétera, y aprendieron y marcan y son tus discípulos. Coméntanos un poquito de ese evento porque no es común. Realmente uno no está y se van los demás, se desbanda y hay que cambiar la política, no sirve lo que hizo el otro. ¿Cómo has logrado esto? Bueno, yo siempre he pensado que uno no puede trabajar las cosas solo, que tiene que tener un equipo detrás. Y desde el año 2006 hemos ido conformando un equipo, no solamente a nivel de viceministros, directores, sino desde los funcionarios que entraban. La política nuestra ha ido en dos líneas. Uno, apostar a los jóvenes que recién estaban titulándose, que a los mejores jóvenes los hemos incorporado al ministerio. Hemos hecho convenios con varias universidades para que nos manden a sus mejores estudiantes para trabajar en el ministerio y entre sus mejores estudiantes y la gente joven que hemos incorporado se ha ido conformando un nuevo equipo que ya tiene pues 11 años por lo menos en el ministerio, o sea que tienen ya un recorrido de 11 años donde han ido viendo las diferentes etapas de las negociaciones, de las discusiones, de los ciclos de discusiones que tenemos. Por ejemplo, para nosotros empieza el año y ya estamos viendo las negociaciones del incremento salarial con la COP, con el incremento de las pensiones para los jubilados, estamos negociando con el incremento del bono para los beneméritos, en fin. Todos los primeros meses del año se convierten en una suerte de rutina todos los años en participar en negociaciones con varios sectores que acordábamos, firmábamos actas de convenio para los recursos que teníamos que transferirles. En todas esas reuniones ha participado el equipo. Debutaban, dice, y aterrorizados a veces, claro, horas. Claro, horas, nos amanecíamos a veces, había momentos en que eran duras las reuniones, así que duraban horas, y había que estar, y ellos han visto cómo hay que manejar las reuniones, cómo hay que entenderlos, cómo hay que escucharlos. Pues claro, no son profesionales, no son gente que entiende muchas cosas de la economía, pero tienen sus intereses, tienen sus preocupaciones, hay que saberles entender y hay que saberles explicar también en su propio lenguaje para que podamos llegar a acuerdos. Y todo ha sido un constante proceso de aprendizaje, inclusive las reuniones internacionales, por ejemplo al Fondo Monetario, los llevaba. Sí, ¿no? me contaron eso. Los llevaba para que vayan viendo cómo ahí también en el ámbito internacional hay que moverse, ¿no? Claro. Con los ministros de es otra liga mayor. ligas mayores, empezar a leer lo que se necesita saber para las reuniones, en fin, todo eso hemos ido conformando y por lo tanto yo estuve muy tranquilo y hace varios años atrás alguna vez conversamos con el presidente y me dijo estás manejando bien, pero quiero que tengamos ahí backups. El presidente le dijo, es lo que más tenemos.
en lo que más tenemos, pierda cuidado y como que hay cualquiera de los viceministros podría hacerse cargo del ministerio con toda tranquilidad, ¿no? Inclusive los directores tienen toda la, como hicimos, ¿no? Ahí un director asumió un nuevo viceministerio, porque detrás ya hay todo un equipo que está fogueándose, que está trabajando, que está adquiriendo experiencia y que, claro, ha entendido la lógica del modelo, ha entendido la labor que tiene el ministerio y la viene ejecutando. Entonces, yo estoy muy tranquilo por eso con el Ministerio de Economía. Eso quería preguntarte. A la distancia, tranquilo. bueno, obviamente estás en contacto, me imagino, siempre hay cosas que hay que puntualizar, pero en esta libertad un poco que tienes de lo que es la premura de estar 5 de la mañana los miércoles, de ahí todos los días, etcétera, seguramente te has retroalimentado, te has refrescado y has podido ver en perspectiva la obra de tu equipo, de tú y tu equipo. ¿Qué nota le pones? ¿Cómo te sientes de eso en una evaluación? No, yo creo que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Teníamos algunas limitaciones en esta gestión. Habíamos empezado mal con la inversión pública, se había caído el tema de los taladros con YPFB por todo ese problema que hubo. En fin, habíamos visto ya con anticipación algunos problemas en algunas alcaldías, algunas gobernaciones. Sabíamos que el terreno no estaba tan sólido, pero yo creo que han continuado con todo lo que se había planificado, lo que se había pensado y lo han hecho bien. Yo creo que estamos avanzando, el crecimiento va a ser por encima del 4%, que eso es un logro importante para la economía, pese a todo este contexto. Así que yo los veo bien, los veo bien. Un poquito yo los empujaría para que estén mucho más en los medios de comunicación, diría yo, sí, explicando varias cosas. Pero claro, entiendo que cuando uno entra a esa rutina, después absorbe el tiempo muchas veces. Inclusive he tenido que no poder aceptarte algunas invitaciones, porque cuando uno está ahí realmente el tiempo se consume. Pero yo creo que hay que hacer un esfuercito ahí en el ministerio y con eso la información a la gente es muy importante para que esté, cuando a la gente se le informa, se le dice qué está ocurriendo, qué está pasando, por qué se están tomando ciertas medidas, la gente entiende y va tranquilizándose aún más todavía. Y eso creo que hay que empujar un poquito más al equipo, pero eso no es una falla garrafal, es algo que se puede corregir en el tiempo. Lo muy importante, el manejo, ha estado en línea. Qué bueno. Una pregunta que todos se hacen, ¿cuál es tu experiencia de mejorar lo que se ha llamado el segundo aguinaldo? Todos esperan un índice y después, bueno, hay un sector que realmente se afecta, que un día lo reconociste, viste, el sector tenemos que ver, otros que no, y otros que siempre les va mal, pero en realidad en sus números les va muy bien, solo que nunca se ha acostumbrado a lo que tú decías, ¿no? Entre la gente que tiene necesidad, etcétera. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Se necesita mejoras? ¿No? La perspectiva de este año, ¿cómo ves de este tema que es punto central, ¿no? Para todos? Sí, está claro que el empresariado, cuando le toque pagar el incremento salarial o el segundo aguinaldo, siempre va a tener objeciones, siempre nos va a decir que está mal, siempre nos va a decir que no va a poder, que no tiene los ingresos, que no le ha ido bien. Y ellos nunca miran atrás cómo le ha ido en el pasado, que nos ha ido muy bien a los empresarios y que no han tenido más bien la agilidad de poder hacer inversiones que hoy le estén redituando más, porque el mercado interno se está ampliando, hay mayores horizontes para la economía boliviana y muchos empresarios no han tomado. Felizmente otros sí, especialmente los jóvenes. Yo veo el empresariado juvenil es el que más emprendedor es, ¿no? El que más riesgo toma y también, por supuesto, recibe también un mayor rédito. Pero en fin, yo creo que ese es un primer elemento que hay que tenerlo claro. Ningún empresario va a decir de buenas a primeras, tomen, repártanse parte de mi utilidad. No, nunca va a haber eso. Entonces, todo el mundo va a decir que no tiene plata, pero los indicadores económicos, ¿no? que hacen el seguimiento nos dan la perspectiva. Es evidente que el crecimiento y que las ventas, por ejemplo, son heterogéneas de sector a sector, cierto, pero cuando hablamos de esa heterogeneidad también hay otros factores que son heterogéneos, que juegan a la inversa, a favor de los empresarios también. O sea, hay una de cal y una de arena en este tema de los sectores, pero cuando vamos viendo los sectores económicos, los que son más dinámicos, por ejemplo, construcción, manufactura, yo lo veo
al presidente de la Cámara de Industria quejarse, pero los indicadores dicen otra cosa, ¿no? Que hay una mayor agilidad en términos de la industria que de otros sectores, de comercio, por ejemplo, que más bien el comercio se ha ido estancando un poco, ¿no? Por mucha competencia. También hay que entender un poco la situación, porque de pronto han visto, vamos a traer todo, han traído, pero entre ellos se han empezado a competir y ellos mismos se han quedado con mercancías porque no han podido vender, porque ellos mismos han saturado el mercado. Entonces, es también un tema de que no es un negocio que va a perdurar por siempre, son ciclos en los negocios de comercio. En cambio, la manufactura es algo más estructural, es algo más tendencial. Y hemos visto que Bolivia, por ejemplo, ¿y por qué me refiero al sector manufactura, Toto? Porque contrariamente a la percepción de mucha gente que dice, si el sector hidrocarburos se cae la economía boliviana. O si se cae el sector minero, se cae la economía boliviana, porque seguimos siendo extractivistas, porque seguimos siendo... Toto, el 18% de la economía boliviana, del total de la producción boliviana, 18% es manufactura. ¿Cuánto es hidrocarburos? 7%, Toto, de la economía boliviana. Y minería es 5%. Entonces hay sectores que son mucho más importantes que para la economía, para el crecimiento de la economía, ¿no?, que hidrocarburos. Hidrocarburos es evidentemente una fuente de divisas cuando los precios están buenos, pero no es fundamental para el crecimiento de la economía. Entre los sectores más importantes tenemos manufactura, está el sector de la agropecuaria, está el sector de la construcción, por ejemplo, para dar 3 sectores dinámicos, al margen del sistema financiero que ha mostrado también un dinamismo muy importante en los últimos años. Pero los otros sectores que aparentemente podrían ser determinantes como hidrocarburos y minería son los que tienen menos peso en el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, por eso es que yo le presto más atención a los que determinan el crecimiento de la economía, que es la manufactura, que es la agropecuaria, que es la construcción, porque 1% de crecimiento en agropecuaria o en manufactura, ¿no?, más o menos te puede equivaler a 3 puntos porcentuales de crecimiento de hidrocarburos o de minería. Entonces, el efecto es pues mucho más importante. Entonces está cambiando la mirada, porque antes pensábamos que baja el petróleo, ya se tambalea todo. Y ahora estás hablando de índices superiores a lo que representa, por ejemplo, el petróleo versus manufactura. Claro, el precio del petróleo Toto, solamente nos interesa para fines de cuántos dólares entran al país, nada más. No en cuanto a la producción, porque la producción nosotros la medimos en cantidades, no sin importar los precios. Entonces, ese es el ritmo de crecimiento que tiene una economía. Entonces, manufactura siempre vamos, y dentro de la manufactura hay sectores que son muy dinámicos, en fin, y por eso es que cuando decimos que si supera el 4,5% del crecimiento de la economía, quiere decir que el sector de manufactura, que es uno de los más importantes, el sector de la agropecuaria, el sector de la construcción han sido suficientemente dinámicos como para jalar al resto de la economía, ¿no? Evidentemente, en los últimos años, el sector de hidrocarburos ha sido como un lastre, ha sido como un ancla que no nos ha dejado crecer más rápido, porque ha tenido tasas negativas, ¿no?, del 3%, del 3,6%. Y eso tiene que ver no con la caída de los precios, sobre todo con la caída de los volúmenes de exportación que Bolivia no ha podido vender ni a la Argentina ni a Brasil, porque ya no han demandado estos países el gas. Entonces eso paró la producción, y esa caída por supuesto que tiene su repercusión en el conjunto del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la medición del 4,5%, mira Toto, nosotros estamos creciendo normalmente al 4%, como tú puedes ver los últimos 3 años, hemos estado por encima del 4%, 4,2%, 4,3%. Este año no va a ser la excepción. En el momento en que pasemos esa meta del 4,5%, quiere decir que nos ha ido realmente muy bien. Claro. Ahorita nos está yendo bien con 4 y fracción. Si superamos el 4,5%, que es la lógica que tiene el decreto del segundo aguinaldo, quiere decir que nos ha ido muy bien. Claro. Entonces, necesariamente eso ha repercutido en el bolsillo del resto de los sectores y, por lo tanto, se puede pagar. Ahora, la pregunta es, que tú la conoces y me imagino nos puedes aclarar. Hay un sector que no crece, que el impacto del doble aguinaldo es real, o sea, tiene que haber algún sector. O de por sí, por la economía, la dinámica que tiene, todos son beneficiados. Por ejemplo, hay sector que no es productivo, que no es manufacturero, que no es construcción,
que depende de qué, de la clientela, depende de otras variables. En el conjunto, ¿tú has podido detectar algo o realmente los que se quejan es porque no quieren pagar, porque tienen y no quieren? ¿Cómo has visto eso? Algunos casos, pero no son sectores, son empresas en particular. Microempresarios, ¿estás hablando de eso? Sí, alguna empresa en particular que hemos visto que evidentemente no le fue bien, ¿no? Pero es una, de todo el conjunto del sector, de la industria, por ejemplo, ¿no? No es una generalidad, no es un sector, por ejemplo, por decirte, a todos los productores de alimentos les ha ido mal. No ha sido así. De esos habrá uno que evidentemente le ha ido mal, ¿no? Pero no es por la política económica, no es porque... No es por el doble aguinaldo anterior. No es por el doble aguinaldo anterior, son otros temas, ¿no?, que afectan a particulares empresas y evidentemente ellos sienten en su bolsillo que pagar el segundo aguinaldo sería contraproducente para ellos, pero el resto de la economía se maneja básicamente con estos indicadores porque hay un efecto multiplicador. Si crece la economía, ¿no? Por ejemplo, hay producción de, no sé, de zapatos. Alguien tiene que hacer la materia prima de los zapatos, alguien importa, alguien presta servicios a la fábrica que hace los zapatos, limpieza, alimentación, lo que sea, y hay un efecto multiplicador en el sector de los servicios. Por lo tanto, los indicadores están bien calculados de que por encima del 4,5 realmente hay pues, un impacto positivo en todos los sectores y deberían estar en posibilidad de pagarlos. ¿Este tiempo para qué te ha servido? Este tiempo de desafío personal, este tiempo donde... Contanos un poco esa parte porque la gente generalmente, cualquiera que esté en un liderazgo de cualquier nivel de gobierno, o sea, piensan que son una especie de supermanes que no les pasa nada, no afecta nada, tienen que ir y etcétera. Y hay familia, y hay entorno, y hay destino, y hay vida. ¿Cómo has manejado este tiempo? ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo me he hecho un diagnóstico de qué ha pasado conmigo para empezar, para que me dé algo que insospechado, y lo hemos encontrado de la manera más sutil, más casual, ¿no?, que no estaba en mis planes, porque yo soy una persona bastante metódica. Antes de decirle sí al presidente Evo de ir otro año más en el gobierno, yo en el mes de noviembre y diciembre me empezaba a hacer exámenes de todo. Y en función de los exámenes tenía pues una carta para negociar con la familia, ¿no?, y poder ingresar un año más al gobierno. Y todos estos años los exámenes que me he ido haciendo han salido bien, sin problemas. Esta gestión me hice hacer también los exámenes, donde evidentemente tampoco había nada. Empezó a sentir algunas dolencias que, digamos, no eran preocupantes, pero que se han ido incrementando. Dije, no, aquí pasa algo raro. Fui al seguro para que me hagan los estudios. Al final logramos hacer una tomografía que no me estaban haciendo todo este tiempo. Y en esa tomografía evidentemente sale lo que ya el presidente y todo el mundo conoce, que es un tumor en el riñón, que lamentablemente es un tumor cancerígeno. Y bueno, eso me obliga a abandonar porque yo vi el caso del compañero Carlos Villegas, por ejemplo, que cuando sabíamos que tenía un problema parecido en otra parte del cuerpo, continuó. Y bueno, el estrés continúa y yo me hice una evaluación de por qué había ocurrido todo esto. Me puse a leer libros de por qué puede suceder como esto. Eso, ¿no? Pensé que estabas así, investigando con tu bata blanca además. He leído de todo para llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Es un problema de defensas. Durante todos estos 11 años y medio, el estrés, donde a mí me atacaba más era bajar las defensas, era muy susceptible a hacer resfríos y demás cosas. Pero claro, hay adicionalmente ciertas defensas que nosotros no las vemos ni las sentimos, que son nuestras células, y que por supuesto, al ser tan bajas las defensas de nuestras propias células, ha empezado a las células desobedientes, ¿no?, autónomas, a empezar a crecer y a vencer a las células buenas, y ahí empieza, durante no sé cuántos tiempos sería, pero ha sido un proceso para que se forme este tumor en el riñón. Y entonces
tengo que dejar, y la mejor manera, yo decía, para combatir esto es dejar el estrés de la oficina, ¿no? Y elevar las defensas poco a poco, y bueno, me he sometido a un tratamiento en Brasil, donde evidentemente creo que han ido por buen camino, los médicos allá han acertado. Primero han hecho una biopsia para determinar qué tipo de células cancerígenas están allá adentro, para poder dar también la receta de qué contraponer ante ello, y creo que por los resultados parciales que hemos ido viendo, está mejorando, está revirtiéndose esto, y bueno, pues hay que esperar todo un proceso, como ha sido un largo proceso de que esto ocurra, también va a ser un proceso que desaparezca, y yo me sienta ya mucho mejor y con la salud plena, como digo yo, recuperar lo que yo era antes de conocer esa noticia, que por supuesto que ha sido muy lamentable, ¿no?, para mí. Claro, claro. Pero a veces hay avisos así fuertes como para cambiar, no solo el trabajo, no solo el estrés, sino el entorno, las cosas. Uno se da sin pensar. Y por eso te decía, hay una lección que va más allá de lo físico. Es una lección de mirar la familia, tu vida, el destino adelante. Y seguramente has aprendido muchísimas lecciones. Así es. Y un hombre metódico ha tenido que volverse más metódico y dejar cosas que le apasionan, porque de alguna manera estás en contacto. Pero nos alegra muchísima gente en Bolivia, muchísima, que me toca hablar, que me piden oración, que oran ellos, que hablan, otros dicen buenos deseos, cada uno en lo que quiere, pero mucha gente se ha inquietado realmente y ha dicho, tiene que volver, tiene que estar. Y esto te lo transmito no porque me quiero congraciar, no necesito, tenemos una relación de contacto interesantísima y muy linda, pero sí que quiero que sepas que la gente ha valorado y valora, y ya está cambiándose esa tendencia de que no, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Pero dice, ¿sabe qué? Cállense, porque no está yendo mal. Y para una nación, llegaba hace unos días una persona de Guatemala y me decía, quería conocer la nueva Bolivia. Y se ha ido emocionado. Si no tiene nada que ver, no conoce mucho de Bolivia, más despistado porque las noticias pues, son. Entonces quería alentarte también en tu vida, quería que sepas que valoramos muchísimos bolivianos. No tiene que ver con el interés político, tiene que ver con el bienestar de todos los bolivianos. Los que quieren, los que no quieren, los tienen un color y otro por el trabajo que haces. Así que creemos y estamos absolutamente seguros que esto se va a revertir en un corto tiempo más. Y bueno, aprovecha de seguir leyendo, porque eso, he dicho, debe ser médico ya. Y debe ser, ¿no ve? Así que si tienes algo más que agregar en este tiempo, yo, por te supuesto, agradezco. Más bien aprovechar, porque la verdad que lo que tú dices lo he vivido en el aeropuerto, donde varias veces me encontré con la gente, en el mercado. En todo lugar la gente se ha acercado y me da su apoyo, lo cual estoy sumamente agradecido. Yo he hecho una combinación para poder mejorar la parte médica, parte de medicina natural también. Seguro. Lo espiritual también es muy importante, y sobre todo el estado anímico de uno mismo, la mentalidad que uno tiene que ponerle a este tipo de situaciones que no puede vencernos, ¿no? No puede vencernos. Entonces creo que es una conjunción. Mucho debo agradecer a mucha gente que ha hecho sus grupos de oración para rezar por mi salud, y yo creo que esas oraciones se están escuchando poco a poco, y estoy muy, muy agradecido, y quiero aprovechar tu canal, Toto, para poder agradecer a toda esa gente que ha puesto su granito de arena para que yo poco a poco vaya recuperando. Y bueno, me siento cada vez mejor, siento que estoy venciendo el mal, así que pronto estaré restablecido, es lo que yo... Así va a ser. Así lo creo, además, ¿no? Estoy con energía muy positiva en ese sentido, y por lo tanto agradecer a todos, no me queda más que agradecer a todos y quienes se han preocupado, que se han puesto a pensar que, claro, hemos trabajado 11 años y medio por el país y lo hemos hecho con el mayor de los desprendimientos, así que, bueno, esperemos que esto vaya por buen camino y concluyamos como todos esperamos, ¿no? Va a ser absolutamente. Me gusta mucho la definición de fe que conozco yo, que dice que llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando lo llamamos así, quiere decir que eso va a tener éxito, que estamos proclamando y creyendo algo. Y de verdad ha sido y eres una bendición para la nación, para muchos que reconocemos, sin mezclar con lo político, aunque
manejas economía, política y todo lo que tiene que ver. Así que adelante y gracias por la oportunidad que me das de compartir en medio de tus costeos, que viajes, regreses, estás, tratamiento, entrevistas, te he visto en varios lugares y a tu familia también un abrazo grande que seguro ha estado a tu lado, ha estado apoyándote y también comparten contigo esta batalla que está ganada. Así es, muchas gracias, más bien Toto, cuando guste, aquí estaremos para conversar. Muy bien, gracias, ha estado con nosotros Luis Arce, no necesita más presentación que la que tuvimos y gracias por el tiempo que hemos pasado. Hasta un próximo encuentro con la verdad.